Hola y bienvenidos una vez más a este nuevo taller de escritura creativa. Hoy vamos a hablar de narradores, es decir, de quién cuenta la historia. ¿Y quién la cuenta? No es el autor, es un personaje de ficción encargado de contarnos la historia. Alguien que se verá más o menos invisible, pero que pertenece al mundo de la ficción. Y eso quiere decir que tenemos que pensar quién es, cómo nos lo va a contar. Como había dicho, puede ser más o menos visible, es decir, puede intervenir en ocasiones o puede no intervenir y que nosotros no sepamos nunca quién es ni cómo es, el lector no lo sepa nunca, es decir, sea un narrador totalmente aséptico. O puede ser un narrador que intervenga más. Puede ser un narrador fiable o puede ser un narrador no fiable, que nosotros confiemos en lo que dice o que desconfiemos. Y eso también estaría bien. Acordaos de Poe, cuando en El corazón delator empezaba diciendo algo así como: está bien, soy nervioso, extremadamente nervioso, pero ¿por qué dicen ustedes que estoy loco? Claro, con alguien que empieza a contarte así, pues obviamente mucho no te vas a fiar. Esto no tiene nada que ver con que el lector no confíe en el autor. Son dos cosas totalmente distintas. En el autor nunca puede desconfiar. El lector no puede desconfiar con lo que le dice el autor, pero sí con lo que le dice el narrador. Por eso es muy importante la diferencia entre autor y narrador. Por lo tanto, narrador, aquel que cuenta la historia, es primera persona, segunda persona o tercera persona. No hay más posibilidades, singular o plural. Puedo contar desde un yo, estaba cansado de todo aquel taller de escritura creativa. Desde un tú, tú estabas cansado de aquel taller de escritura creativa. O desde un él estaba cansado de aquel taller de escritura creativa. Puede contar, por lo tanto, en primera, segunda o tercera, singular o plural. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿desde dónde cuenta? Y ya nos adentramos en el punto de vista. Y cuando hablamos desde dónde cuenta, hablamos del punto de vista físico del espacio donde está y también del tiempo. ¿Dónde está en el tiempo cuando cuenta? Las dos cosas son importantes. Normalmente, cuando hablo de puntos de vista en mis talleres de escritura creativa, esto me lleva varias sesiones. Voy a intentar sintetizar al máximo, pero no os desesperéis, porque esta es la parte más complicada de las técnicas de escritura creativa. Y quiero que la comprendáis bien. ¿Qué es, por lo tanto, el punto de vista? Y empiezo con el espacial. Mirad el diagrama. Veréis, puede ser el punto de vista de un personaje que está dentro de la obra, novela o cuento. Y en ese caso podrá ser el punto de vista del protagonista o de otro personaje. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que pasa lo vamos a hacer pasar por la mirada de ese narrador. En este caso, un narrador personaje que se encuentra dentro de la obra. Y todo lo veremos a través de sus ojos, de él. ¿Vale? Pero puede que el narrador se encuentre fuera de la obra. Es decir, esté distante. Ese narrador que no sabemos muchas veces quién es. Y que tendrá distintos grados de sabiduría. Está por ahí arriba, no sabemos por dónde. Y entonces tiene una visión global, ve todo, sabe todo. Este sería el narrador omnisciente, el que sabe lo que piensan todos, cada uno de los personajes. Nos lo cuenta o nos lo cuenta o no nos lo cuenta según lo que quiera, porque él va dosificando la información, pero conoce todo de todos. Incluso podría ser súper omnisciente, es decir, que supiera en el futuro de los personajes, aún sin saberlo los personajes. Podemos ir limitando, como os decía, ese grado de sabiduría, hasta hacerlo simplemente lo que sería un narrador cámara, que lo único que cuenta es lo que ve, porque nos interesa hacerlo así. ¿Quién determina
el grado de sabiduría de nuestro narrador? Pues el autor, evidentemente. Es decir, cada uno hace lo que le dé la gana, lo que le da la gana. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. ¿Podemos cambiar? Por supuesto. Pero no podemos cambiar sin enterarnos. Y no podemos cambiar sin que exista un motivo. ¿Vale? A lo mejor el motivo es porque me da la gana, pero tiene que existir un motivo. La escritura es como una balanza, tenéis que pensar en una balanza. Cuando hacemos cambios, normalmente interrumpimos o entorpecemos el proceso de comunicación. Lo que tenemos que pensar es que lo que ganamos con el cambio que entorpece nuestro proceso de comunicación directo es más lo que ganamos que lo que perdemos. Por lo tanto, puede estar también fuera. Y hay un artificio que es trabajar con un narrador que tiene una sabiduría limitada a un personaje. Es decir, sería como un narrador omnisciente, pero que todo lo que sabe, lo único que sabe es todo, pero de su personaje. Y trabajaríamos en segunda o tercera persona. Ese narrador conoce lo que conoce nuestro personaje, sabe lo que piensa, pero no sabe lo que piensan los demás. De esta manera hacemos ese artificio de meternos prácticamente dentro de la historia, pero con un narrador objetivo, con un narrador que no es subjetivo como la primera persona, sino objetivo como puede ser la tercera persona. Y este narrador objetivo puede ir cambiando, puede estar limitándose a el punto de vista de un personaje, o puede ya no interesarnos ese personaje y cambiar a otro personaje. Esto es lo que quería enseñaros de narradores y puntos de vista. Si os fijáis en el siguiente gráfico, bueno, ahí he armado yo un cacao, ¿verdad? He mezclado narradores y punto de vista, pero en realidad es un resumen de lo que hemos estado viendo. Lo tenéis muy sencillo. Cuando hablo de focalización interna, focalización cero o focalización externa, que son las focalizaciones de Jennett, esa focalización interna se refiere a dentro de la obra. Focalización cero, que no existe ninguna focalización, quiere decir que no, el punto de vista no se centra en nadie, o focalización externa cuando está fuera de la obra. Por lo tanto, aquí tenéis un pequeñito resumen que creo que os puede servir bien. En cualquier caso, como os decía, podéis hacer cambios, podéis hacer todos los cambios que queráis, sois los dueños de vuestra obra. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa, que no se os note. El gran secreto de una muda, de un cambio, es que sea invisible, que el lector no diga, ¡ostras! ¿Y esto? Así que intentar actuar con sutileza, que no se note lo que estáis haciendo. Y por último, termino antes del ejercicio con el punto de vista temporal. ¿Eso qué significa? Significa que también tenemos que pensar dónde va a estar situado nuestro narrador en el tiempo, porque su sabiduría aumenta a medida que avanza en el tiempo. Si nos cuenta una historia de la que ya conoce todo, pues tendrá una sabiduría total de la parte que conoce de su historia. Y aquí es cuando juegan los tiempos, ¿vale? Podemos ir avanzando en presente, en pasado o en futuro, ¿vale? Pues esto es lo que os quería contar. El ejercicio es muy sencillo. El ejercicio, quiero que contéis, imaginéis que en una habitación hay 7 personas y se ha cometido un crimen. Quiero que lo narréis desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del asesino, desde el punto de vista del detective, desde el punto de vista de uno de los 7 que actúa como testigo, desde un punto de vista omnisciente, es decir, está ahí arriba, sabe todo de todos y nos va contando lo que quiere, y desde un punto de vista presencial. Está también ahí arriba, pero solo narra lo que ve, solo lo que ve. Tenéis más trabajo de lo normal, pero seguro que lo hacéis bien. Nos vemos en la próxima grabación y muchas gracias. ¡Ánimo!